¿Qué tal todos en casa? ¿Cómo les va? Antes les propongo repasar la crónica de Telemundo sobre concretamente este paro y las declaraciones de la dirigente sindical Andrea Revuelta, que ha estado en nuestro programa creo que en más de una oportunidad. Les recuerdo que este paro es en apoyo, digamos, a los docentes del IABA que están siendo llamados a declarar a propósito del episodio, de la sala gremial, de la destitución del director, en fin, mirá. La Asociación de Docentes de Secundaria de Montevideo realiza un paro de 24 horas este martes para acompañar a los funcionarios, docentes y no docentes del Liceo IABA, que fueron citados a presentarse ante el Departamento de Jurídica de Secundaria. Se tomó conocimiento de que habían llegado citaciones por todo el procedimiento, por el sumario del director y además investigaciones administrativas que todavía no sabemos bien cuáles son, y comenzaron hoy las citaciones acá jurídica, tanto de docentes como de funcionarios administrativos que empezaron a declarar hoy. Y bueno, ADES resuelve un paro para acompañar estas citaciones y seguimos reclamando que la situación del director y el sumario y las medidas tomadas sean levantadas. En realidad pueden ser muchas de estas situaciones las causas de la citación. Los docentes se reunieron en la coordinación, que es una instancia reglamentaria donde los docentes se reúnen a discutir temas tanto académicos como del liceo, y en la intervención determinó que, bueno, que en esa reunión los docentes, como se reunieron todos juntos y no de acuerdo a su instrucción, estaban en una medida gremial y decidió corregir el título de la hoja de firmas y ponerle medida gremial y mandar todo eso a descuento, cuando en realidad era una reunión de coordinación donde la gente firmó coordinación y luego se modificó ese documento público. Los docentes afirman que la forma de citación fue irregular, por lo que desconocen los motivos de las citaciones. Las citaciones no llegaron por escrito, se les leyeron a los funcionarios, lo cual también es bastante irregular porque te tiene que llegar una citación con el número de expediente y más o menos los elementos. Sí dice que es el sumario del director y luego cita un montón de expedientes de investigación administrativa. Los trabajadores se concentraron frente a la sede de Jurídica, donde además de ADES, se reunieron representantes de la Asociación de Trabajadores No Docentes de Secundaria y del Gremio Estudiantil del IABA. Bien, y a esto recordar esta ola de ocupaciones o manifestaciones de los gremios estudiantiles en distintos liceos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando exactamente? Desde las autoridades se habla de una coordinación entre gremios y sindicatos. ¿Qué opinan ustedes sobre ese punto? Vamos a empezar con la opinión de nuestro invitado. Le agradecemos por estar aquí en este contexto además tan tenso, el consejero del CODICEN, Juan Gavito. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Coincide con esa percepción de que esto está coordinado? No, personalmente no coincido, no es un pronunciamiento del Consejo tampoco, pero elementos hay como para que algunos puedan pensarlo. Pero creo que vamos mal si lo situamos en ese plano. Yo creo que acá lo principal es que todos los docentes, los funcionarios, los padres y nosotros que tenemos responsabilidad de dirección, recordemos que lo fundamental es que haya acto educativo, es decir, que haya clases. Bueno, pero es lo que no estaría pasando. Y que el derecho a la educación, que la ley lo define como un derecho humano fundamental, se concrete y que tengamos presente lo que dice también esa ley, que los estudiantes son los titulares de ese derecho y que los estudiantes más vulnerables son los que hay que proteger. Y para nosotros nos dice que es una obligación mantener la continuidad del servicio. Entonces, con eso les estoy dando la definición de por qué yo no comparto este tipo de medidas, tampoco las entiendo, porque a mi modo de ver no conducen a ningún resultado, y porque no se han recorrido otros caminos de entendimiento, de propuesta, de diálogo, para tratar de llegar a soluciones. Mi impresión personal, y con esto concluyo, es que se antepone, digamos, la finalidad de dar trascendencia a la movilización antes que la finalidad de conseguir los cambios que son necesarios. Bien, pero si tuviera que dar una opinión más personal, insisto, no en nombre de todo CODICEN. Lo que dije es personal. Sí. ¿Por qué le parece a usted que hay tanta movida, tanto rechazo, tanta reacción? Yo lo que digo es que entre los paros generales,
de paros generales, luego los paros generales de la educación y los paros específicos de secundaria, se han perdido muchas, pero muchas clases. Y recordemos que una interrupción o un paro en el nivel de educación media es distinto que el de primaria. Primaria, el mismo grupo sigue con el mismo docente, puede retomar, puede recuperar. Acá, según cómo estén distribuidas las horas y las asignaturas, puede ocurrir que determinada materia, porque hubo un feriado, por esto, por lo otro, se pierda totalmente la continuidad de ese proceso educativo. Entonces, yo creo que hay que volver a lo básico. Recordemos cuando tuvimos toda la interrupción de las clases por la situación de pandemia, todo lo que se decía, que qué horrible, que no había posibilidad de presencialidad, que la presencialidad era lo fundamental, que las autoridades no habíamos hecho lo suficiente para conseguir locales alternativos. ¿Recuerdan ustedes todos esos movimientos? Bueno, ahora no tenemos ese problema, pero el problema lo generan los seres humanos. Entonces creo que hay una gran contradicción entre proclamar que hay que defender la educación pública y erosionarla por la vía de estas situaciones. Bien. ¿Y alguna autocrítica que se pueda hacer? No sé si a título personal o a título muchas, muchas. Nosotros tenemos enormes problemas de gestión, ¿verdad? Tenemos, recordemos, 65.000 funcionarios, tenemos 3.000 locales, tenemos muchos problemas edilicios no resueltos o mal resueltos, tenemos demanda para expandir el servicio y tenemos demanda para mantenerlos, tenemos problemas para cubrir la totalidad de las horas docentes, aunque se ha hecho mucho en esta materia. Entonces, hay realmente situaciones, pero esta no es la vía para encontrar las soluciones. La vía es decir, bueno, qué es lo que tenemos previsto hacer, en qué tiempos, quiénes tienen que hacer lo que corresponda y quizá alguien tiene sugerencias o propuestas. Y ese es el camino que no, por lo menos yo no he podido participar, salvo en algunos casos excepcionales, no he visto que se llegue... no he visto que se emprenda el camino del intercambio antes de llegar al camino de la interrupción del servicio, que perjudica a los más pobres. Lo que pasa es que uno advierte que desde las voces gremiales y sindicales siempre se están sumando nuevos puntos a sus plataformas reivindicativas, ¿no? Pero si pasamos raya en el fondo, y creo que esto también lo aceptaron los representantes, ¿no? Lo que hay es la contra absoluta a la transformación educativa. Entonces, desde esa perspectiva, hablo de los sindicalizados, ¿no? Por supuesto. Desde esa perspectiva, ¿el intercambio tiene sentido? Bueno, en realidad yo no lo percibo así, porque si repasamos las intervenciones públicas de los voceros y los comunicados, el tema de la transformación educativa y particularmente la transformación curricular no es el primero en la lista de reivindicaciones. Es decir que... Pero que hoy la restitución del director del IABA como primero en la lista es circunstancial. Esto arranca con el no a la reforma. Bueno, quizá ese análisis sea correcto, pero lo que yo digo es que contrariamente a todos los vaticinios, no ha habido realmente un cuestionamiento, ni mucho menos propuestas alternativas en relación a los cambios curriculares. Lo que hay es una sucesión o agregación de reivindicaciones puntuales, algunas justificadas, otras no, como esta del sumario, que en definitiva son las que en ese goteo permanente van para mí degradando la calidad del servicio, visto desde el punto de vista de lo que el ciudadano paga y debería tener asegurado, y de la calidad de la educación, que es lo que a los estudiantes les tiene que interesar, porque en el fondo es eso. Es decir, cuánto aprendo, para qué aprendo, cómo aprendo, con quién aprendo. Y esa cuestión está fuera de la discusión. Se anteponen otros derechos antes que los derechos de los estudiantes. ¿Y qué opinan los panelistas sobre...? Porque, a ver, cualquiera de los puntos que aparecen en las plataformas son válidos per se, ¿no? Reclamar por mejoras edilicias, por más horas, por más... Distinto es lo de la restitución del director, pero básicamente son pedidos y necesidades históricas que tiene la educación pública en nuestro país. Entonces llama la atención la sucesión de reclamas y manifestaciones en estos sentidos. En el fondo está la transformación educativa. Y no sé, les pregunto a ustedes si les llama la atención o no
que algo que originalmente podían reclamar los docentes, ahora pasan a reclamar también los estudiantes. ¿Es absolutamente lógico o advierten otra cosa? ¿Qué pensás, Pepe? No me llama la atención. Quisiera también decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Juan Gavito con respecto a que no creo que exista una coordinación en gremios o sindicatos y estudiantes, aunque si el índice de conflictividad sigue aumentando, yo no descarto de que esto efectivamente se dé. Hoy tenemos cerrado el mes de abril, el índice mayor de conflictividad en el país fue el sector educativo, con un 59%, lo cual parece bastante poco creíble, pero es una realidad, que ese sector tenga ese índice de conflictividad pero tan alto. Que es el sector que además ha tenido el mayor índice de recuperación salarial, ¿no? Por otra parte, aún dentro de la situación general. Por otra parte, también, y en el respeto que merece la actividad sindical, me parece que la utilización de la herramienta del paro quizás en estos momentos se esté utilizando en forma inadecuada, porque la verdad que por una declaración que van a hacer docentes y no docentes en el día de hoy en el terreno administrativo, me parece que es una medida desmedida, en este caso, a aplicar, porque no es el resultado de la comparecencia del día de hoy que amerita para los sindicatos una medida de fuerza, es previa a la comparecencia. Por lo tanto, me parece que ahí estamos ante una situación que tiende a agravar la mirada que tenemos sobre todo esto, porque la verdad es que uno ya a esta altura quisiera que se encontrara una solución, porque en definitiva, si los reclamos son los de siempre, los reclamos de que se manejan desde la gestión de la educación también han quedado claros acá, me parece que deberíamos llegar a un punto de contacto en común para que esto en definitiva se laude de alguna manera y no tengamos esta suerte de situación que nos lleva en esta semana de 5 días de clase a no tener 2 de ellos. Uno, obviamente, por el feriado de ayer, más el paro de hoy. Bien, y a ver, para este lado, no sé si te gusta la palabra coordinación, podés decirme crees que sí o que no, pero reformulo la pregunta. Si no es coordinación, ¿no influyó en lo absoluto la presencia de figuras protagónicas del Frente Amplio apoyando todo lo que fue el inicio de la revuelta del gremio estudiantil? Pero por supuesto, no hay que ser tan ingenuo. ¿Qué estamos hablando? Digo, el puñado de estudiantes del IABA, porque cuando a mí se me... A ver, vamos a ponerlo en contexto. Yo lo dije hace varios días esto y me está dando la razón los hechos. Nos vamos a enfrentar a una conflictividad que aparte nosotros mismos estamos haciendo, los medios de comunicación estamos haciendo algo más grande de lo que en realidad es. Los gremios estudiantiles, cuando se dice por allí los gremios estudiantiles que están en este momento movilizándose y demás, lo vimos por la televisión, son 30, es un puñado. Es un puñado de 30 de 3.000 estudiantes. Cuando se habla del conflicto de los docentes, no son los docentes, es mentira. Es mentira, es como cuando se roban el pueblo, etcétera, etcétera. Es un puñado de docentes que están sindicalizados, que es un 30%, que no hacen paro a esta administración, hacen paro a todas las administraciones que han habido y las que van a haber. O sea, no me sorprende. Tenemos que acostumbrarnos a que la educación, lamentablemente, va a funcionar de esta manera. No podemos más rasgarnos las vestiduras con que hay un paro hoy y mañana también, porque lo va a seguir existiendo y va a seguir habiendo. Estoy de acuerdo con Pepe, que la medida es desmedida, sí, lógicamente que es desmedida, pero es la que se emplea. Y nos tenemos que acostumbrar a eso. A mí lo que me interesa es la representatividad del conflicto. Porque cuando se habla de que estamos en un conflicto constante con los docentes, no son todos los docentes, es un 30% de los docentes. Cuando se habla de los gremios estudiantiles, no son los estudiantes, es un puñado de estudiantes que generan estos conflictos. Y a las pruebas me remito, no estoy inventando nada. Es más, en Uruguay hay 302 liceos entre públicos y privados, y los liceos conflictivos son 4. 4 de 302. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué medida estamos hablando? No terminé, perdón. Gracias, muy amable. Estaba leyendo porque... Encima se olvidó. No, anecdótico. ¿Qué me hace? Se hace malo y no le sale. Esta situación es tan tragicómica, podría decirse de una manera. Bueno, ¿tragicómica? Es tragicómica, porque es para la risa. Se hizo un paro en el Dámaso y en vez de charlar sobre las medidas sindicales y cuáles eran las propuestas y demás, se hizo un guiso y clase de zumba. No sea malo.
¿Qué estamos hablando? Después hay un reclamo acá del Liceo 4 de Zorrilla, que yo tuve la suerte de haber ido a ese liceo, y se reclaman boletos, becas, artículos de higiene menstrual, y discúlpenme que así lo diga, pero así sale en la prensa. Sí, no es mala palabra, puedes decirlo No, pero digo, pero discúlpenme porque parece que capaz que del otro lado los hago reír, pero es la realidad, son las plataformas reivindicativas. Entonces, cuando uno mira esto y dice, y bueno, y un paro más, y sí, un paro más, después dibújenla como quieran y agranden las plataformas gigantescas y el estado de edilicio que hace 100 años que está de la misma forma y demás, pero la realidad es esta. Y lógicamente, este grupo de docentes que están sindicalizados arengan a este grupo de estudiantes a que compartan todas las marchas y demás. Lo que me molesta es que un pequeño puñado de docentes y puñado de estudiantes decidan por la gran mayoría. Nada más. ¿Están en su derecho a hacerlo? Por supuesto que están en su derecho, pero vamos a decir las cosas como son. Bueno, otra opinión me parece que tiene Valeria por acá, pero tenemos que hacer una pausa. Ya volvemos. Me voy con un mensaje de los tantos que están llegando. Mira, ¿querés ser revolucionario? Dice alguien por acá. Cero falta. Estudiar, ser buena gente, superarte día a día, ayudar en las materias a compañeros, cuidar al local, eso es ser, en parte, revolucionario. Ya venimos.